Buenas tardes aquí en Suiza, buenos días en otros países de Latinoamérica. Y estamos acá para continuar con estos estudios que hemos empezado del Evangelio de Juan en el capítulo 5. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 5 de Juan. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. En el capítulo 5 de Juan, la primera parte, habla sobre el paralítico de Betesda. Lo conocemos, la historia, como el Señor sanó a este hombre que estaba enfermo por tantos años. En la segunda parte del capítulo 5, básicamente se conoce como el discurso de Jesús, el tercer discurso de Jesús sobre él como el Hijo de Dios, que al mismo tiempo certificaba que él era Dios y que así lo presentó y así lo entendían los judíos y los fariseos, y por eso querían matarlo. En los versículos 19 y 20, Jesucristo agarra y dice, por ejemplo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estas palabras dijimos la semana pasada, cuando Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cuando dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, como que Él fuese una réplica de las cosas de Dios. Cuando Él dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y el final termina diciendo, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Básicamente, lo que está diciendo es lo que aparece en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Y los judíos lo entendieron de esa forma. Ellos entendieron que Jesús estaba diciendo que Él y Dios, Padre, eran una sola cosa. Y por lo tanto, es por eso que querían matarlo. Dice el texto, ya no solo querían matarlo porque había sanado al paralítico en día de reposo, rompiendo las costumbres y prácticas judías, sino que además, al decir que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Y por eso querían matarlo. Y cuando terminan de decir eso, Jesús añade estas frases que acabamos de leer. Es decir, como darles una estocada final. Es como para decirles, correcto, lo que ustedes están pensando de que yo soy el Hijo de Dios y que también soy Dios porque tengo esencia divina, es correcto. Y entonces estos versículos del discurso de Jesús lo que hacen es reforzar la idea de que Él efectivamente era el Hijo de Dios y por lo tanto tenía naturaleza divina. No solamente eso, sino que ahora Jesús va a añadir otro tema más. Los versículos 21 al 24. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ustedes pueden imaginar lo que esto significaba para esos judíos, que Jesucristo les dijera, bueno, Dios Padre puede levantar a los muertos y dar vida. Yo también. En el versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Y el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y aquí, cuando utiliza la palabra muertos, no se está refiriendo
a cadáveres, se está refiriendo a las personas que están muertas en vida, que tienen una vida pero espiritualmente están muertas. Y a esas personas Dios les da vida en su Hijo Jesucristo. También enfatizamos el tema de la vida eterna y la seguridad que tenemos de la vida eterna. Lo pueden ver en el video de la semana anterior. Ahora bien, vamos a entrar al versículo 26 y 27. 26 y 27. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a leer el versículo 26 y el versículo 27. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vamos a explicar estos dos versículos. Jesús sigue insistiendo en el tema de que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías y tiene cualidades y capacidades divinas. Cuando Él enfatiza, dice, el Padre tiene vida en sí mismo, obviamente. Nosotros recibimos la vida. Dios nos ha dado la vida. Tanto la vida biológica como la vida espiritual, Dios nos ha dado esa vida. Pero en Dios mismo, Él tiene la vida en sí mismo. Esta es una característica solo de Dios. Dios divino tiene vida en sí mismo. Y recuerden que Jesús está hablando con estos judíos religiosos y entonces les dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Lo que está diciendo Jesús es que Él tiene vida en sí mismo como la tiene solamente Dios. Pero adicionalmente les dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. Le está diciendo a los judíos que Él, el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene vida en sí mismo y Dios le ha dado a Él la autoridad de hacer juicio a los hombres y a las naciones. Y eso solamente corresponde a Dios. Y por lo tanto Jesús está enfatizando que Él es el Hijo de Dios con esencia divina, por lo tanto es igual a Dios. La última frase es muy interesante. Dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hay que entender acá esta frase, porque la palabra hijo, que significa huios en el griego, significa que uno tiene la misma esencia. Cuando uno utiliza esta palabra, hijo, huios en el griego, está diciendo que tiene la misma esencia que otra cosa, que su padre o que una nación. Por ejemplo, cuando se dice los hijos de Israel, está diciendo que tiene la esencia, la naturaleza, la genética de los judíos, de los hijos de Israel, ¿no? Entonces, cuando se utilizaba esta palabra, se estaba diciendo que tiene la misma esencia. Cuando él decía que era hijo de Dios, estaba diciendo que él tenía la misma esencia de Dios. Pero en esta frase, al final, añade el Hijo del Hombre. Con esto Jesús está diciendo que si bien es cierto él tenía la naturaleza, la esencia de Dios, que también tenía la esencia de la humanidad, que también era hombre 100%. Y esto es lo más maravilloso. Jesús está
juntando dos conceptos. Esto lo debe haber vuelto locos a los judíos. Cuando él dice, yo soy hijo de Dios, tengo la esencia de Dios, pero también soy hijo del hombre, soy hijo del humano, soy hijo de la humanidad. Tengo naturaleza divina y naturaleza humana. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Esta es la integración de Jesús. Dios, hombre. Esto es Jesucristo. Y esto es interesante porque las palabras de Jesús nos están haciendo reflexionar y nos quitan algunas teologías que se han vendido por ahí. Algunas dicen que Jesús era un hombre, un buen hombre, pero no Dios. Pues Jesús, al decir que él era hijo de Dios, está diciendo que él sí tenía esencia divina. Otros han querido decir que no, que Jesús fue como un fantasma etéreo, que no tenía, que el cuerpo era una ilusión. Pues no, cuando él dice que es hijo del hombre, está diciendo que él tiene la misma esencia, la misma genética que los seres humanos. Jesucristo era la mezcla de Dios y el hombre. Este es Jesús de Nazaret. Entonces, ya van tres cosas que Jesús hace para demostrar que Él es el Hijo de Dios. La primera es cuando Él enfatiza que Él y Dios son uno y que todo lo que el Padre hace, lo hace Él también y que hay una vinculación entre los dos maravillosa. La segunda cosa que debemos entender es que Jesús está diciendo que Él tiene el poder de dar la vida como Jesús. Y esto le corresponde solamente a Dios. Y ahora, la tercera cosa que está diciendo es que Él tiene vida en sí mismo. Que Él tiene vida en sí mismo. Vamos a los versículos 28 y 29. 28 y 29. Este es un cuarto tema que Jesús va a utilizar para reforzar la idea de Él como Hijo de Dios. Versículos 28 y 29 dicen, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. No os maravilléis de esto, les dice. ¿De qué? De lo que está diciendo. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesucristo introduce un tema nuevo, la resurrección de los muertos, y cómo ésta está vinculada directamente a Él. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que cuando Jesucristo resucitó, fue el primero de la resurrección, las primicias. El primero en resucitar de los muertos es Jesucristo. Y luego va a añadir que así como Él resucitó, todos vamos a resucitar. Voy a dejar este versículo para el final del estudio, porque les he preparado un estudio especial sobre la resurrección de los muertos. Así que no voy a ahondar más en este versículo, sino que nos vamos a los versículos 30 al 40. Del 30 al 40. Recuerden que Jesucristo está reforzando, intensificando el concepto para que la gente lo tenga claro, que Él era el Hijo de Dios. En los versículos 30 al 40, vamos a leerlos.
Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ahora, los versículos que vamos a leer ahora, lo que Jesucristo está diciendo es, ¿quién da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué estamos diciendo con dar testimonio? Estamos hablando de un testigo. Cuando estamos en un juicio, pedimos el testimonio de los testigos, es decir, las personas que llegan ante el juez y dicen, yo doy testimonio de que esto ocurrió. Entonces Jesucristo empieza diciendo, yo no puedo dar testimonio de mí mismo, ¿no? En el versículo 31 dice, si yo doy testimonio de acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Claro, Jesucristo no puede decir de sí mismo que Él es el Hijo de Dios, porque cualquiera puede decir que es el Hijo de Dios. Es decir, yo no puedo dar testimonio, no puedo ser testigo de mí mismo. Entonces Él busca otras cosas que dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y el primero que apunta es a Juan el Bautista. Por eso dice, en versículo 33 dice, versículo 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Está hablando de Juan el Bautista. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Entonces, efectivamente, Juan el Bautista fue el primero en dar testimonio, en ser testigo de que Jesús era el enviado de Dios. Él estaba bautizando, llega Jesús, lo bautiza, y cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se escucha en el cielo la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, a él hacer caso. O sea, es decir, la voz de Dios como un anuncio fluorescente donde dice que Jesús es el Hijo de Dios, la voz de Dios. ¿Qué más queremos? El mismo Dios, diciendo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Y Juan el Bautista da testimonio de eso. Juan el Bautista dice, efectivamente, yo estuve ahí cuando la paloma descendió sobre su cabeza y era el Espíritu Santo. Y Dios me dijo, cuando tú veas descender al Espíritu Santo como paloma, ese es mi hijo, ese es el enviado. Y yo escuché la voz de Dios hablando en el cielo, que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. En otras palabras, Jesús dice que Juan el Bautista fue el primero en dar testimonio de que él era el Hijo de Dios. Pero luego va a seguir añadiendo. En el versículo 31, perdón, en el versículo 36 dice,
mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Cuando él habla de las obras que hacía, obviamente está hablando de los milagros, de las señales, de las cosas sobrenaturales que Jesús hizo. Dice, las obras que el Padre me dio para que hiciese. Dios como Padre le da al Dios Hijo el poder sobre la naturaleza. Cuando detiene la tempestad, cuando se seca la higuera, cuando hace que el pez bote una moneda de oro para pagar los impuestos, cuando multiplica los panes y comen, dice 5,000, pero en realidad si incluimos niños y mujeres, probablemente era un grupo como de 10,000. Cuando Él sana a un paralítico, cuando Él sana a un ciego, cuando Él hace todos estos milagros, cuando Él libera a los endemoniados, todas las obras que Él hacía y que Él estaba haciendo como testimonio dan prueba de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, su poder sobrenatural para hacer milagros y señales, tanto que hasta los microbios se le sujetaban, ahora que estamos con este tema del COVID-19, el coronavirus, hasta los microbios, los virus, las bacterias, todo se sujetan a la autoridad del Hijo. Jesús con esto está demostrando que también sus obras dan testimonio de Él como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. Juan el Bautista, las obras, milagros, señales que él estaba haciendo. En el versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Jesús está diciendo que el mismo Padre celestial dio testimonio de que él era el Hijo de Dios. Como lo mencioné, 2 veces Dios encendió los autoparlantes del cielo. Una, cuando cuando Juan bautizaba a Jesús. Y 2, en el monte de la transfiguración, cuando Juan, Jacobo y Pedro acompañaron a Jesús y vieron la transfiguración y vieron cómo se aparecían delante de ellos Moisés, Elías, y dice que ellos escucharon nuevamente la voz de Dios en el cielo, indicando como anuncio fluorescente, no hay otro, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, para que no haya duda, para que la gente no se confunda, para que no crea que hay un montón. Este es mi Hijo amado, este es el único Hijo amado que yo tengo. Entonces, el mismo Padre encendió los altoparlantes en el cielo y habló y pronunció Dios testimonio de que Jesús era su Hijo, el Mesías esperado. Tenemos ya 3 cosas que dan testimonio de Jesús. Juan el Bautista, los milagros, las señales que él hacía, y ahora el mismo Padre Celestial diciendo que él había hablado, ¿no? Claro, Jesús dice, vosotros nunca habéis oído su voz y por eso no creen. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Y vamos a un cuarto punto, versículos 38 al 40. Y dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El cuarto argumento que Jesús aduce como prueba de que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, Dios hecho hombre en esta tierra, son las mismas escrituras, la misma palabra de Dios. Ellas dan testimonio de mí. Y esto nos lleva a pensar que la ignorancia de la gente no cree porque no lee. Si nosotros leyéramos la escritura, si nosotros estudiáramos la escritura, la misma palabra de Dios daría testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Para nosotros los que estudiamos la palabra desde hace muchos años, nunca llegamos a entender la riqueza, la tanta riqueza que tiene la palabra de Dios. Pero solamente cuando tu corazón arde por el Señor, solo cuando tu corazón arde por el Señor, es que tú sientes la necesidad de escudriñar las escrituras. Porque ahí está el mensaje. La palabra de Dios es la carta de amor que Dios le ha escrito a sus hijos para decirles cómo deben comportarse, para anunciarles profecías y que estén preparados, para darles consejos, también sobre todo, darles palabra de promesa, para que uno se reconforte con estas palabras de promesa. Por eso Jesucristo dijo, erráis porque ignoráis las escrituras. Erráis porque ignoráis las escrituras. Ustedes se equivocan, cometen fallas y cometen errores porque ignoran la escritura. Sería interesante saber cuánta gente realmente quiere escudriñar la escritura. Hoy en día hay muchos pastores y muchas iglesias cuyas prédicas a veces son demasiado superficiales. ¿Por qué? Porque la gente, dicen ellos, la gente no quiere que le estén enfatizando su pecado y su error. La gente quiere escuchar cosas bonitas, que en el mundo hay demasiada maldad y que ellos quieren escuchar palabras bonitas, salir contentos de la iglesia, animados, sintiéndose campeones para poder luchar la siguiente semana. Pero hermanos, esto es un engaño. Esto es un engaño. Y los pastores que hacen eso están llevando a sus propias ovejas al mismo infierno. La escritura tiene que ser predicada tal cual es. A veces es dura, a veces es difícil. Y a veces cuando leemos la palabra nos confronta, nos mueve. Pero así tiene que ser. La palabra de Dios así tiene que ser. Porque la palabra de Dios está para renovarnos, para hablarnos, pero sobre todo para dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, vamos a hacer un pequeño recuento. Jesús enfatiza que Él es el Hijo de Dios, diciendo, primero, el Padre y yo somos uno. ¿Qué vamos a hacer? Somos uno. Segundo, el Padre tiene poder para dar vida, yo también. Tercero, el Padre tiene vida en sí mismo, yo también. Cuarto, la resurrección de los muertos, yo voy a resucitar y voy a hacer las primicias de la resurrección de los muertos, que vamos a verlo al final del estudio. Y quinto, quienes dan testimonio de que yo soy el Hijo de Dios, yo no lo doy por mí mismo, yo no hablo por mi cuenta. ¿Quiénes dan testimonio? El Juan el Bautista lo dio. Las obras, los milagros y las señales que hago dan testimonio de que yo soy el Mesías. Mi propio Padre habló desde los cielos y dio testimonio. Y por último, la misma Escritura da testimonio de mí. Juan capítulo 5, estamos leyendo Juan capítulo 5, versículos desde el 30, desde el 40, desde el 30 hasta el 40. Ahora,
La pregunta viene, ¿y qué pasa con los que no quieren creer en el Hijo de Dios? ¿Y saben por qué? Porque el creer no es algo que se produce en forma natural. Es decir, todos creemos, pero todos escogemos en qué creer. Y hay personas que dicen que si Dios se le apareciera, él creería. No, eso es mentira. La gente que no quiere creer no va a creer, aunque se le aparezca un fantasma. Eso fue lo que le dijo Abraham al rico que estaba en el infierno, cuando el rico le dice, mándales a alguien desde acá, que si un muerto se les aparece, entonces van a creer. No, Abraham le dice no, porque si no creen a la escritura, si no creen a la escritura, no van a creer en nada. Entonces, el que quiere creer, cree. El que no quiere creer, no cree. Entonces vamos a leer versículos 41 al 47. Los que no quieren creer en el Hijo de Dios. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¡Hay quien os acusa! Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? De estos versículos que hemos visto, vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Qué pasa con los que no quieren creer? Versículos 37 y 38 nos dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. La primera cosa es que las personas que no quieren creer tampoco tendrán contacto ni comunión con Dios. Nunca escucharán su voz, porque no quieren creer, nunca escucharán su voz. Dios no es que les va a hablar para que crean. Si no quieren creer, nunca escucharán su voz, nunca verán a Dios, nunca verán a Dios. También el versículo 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Cuando la palabra de Dios mora en ti, se convierte en tu propia carne. Cuando la palabra de Dios mora en ti, son esos principios que te guían, que te detienen, que te controlan, que te enseñan, que te aconsejan. La palabra de Dios morando en tu corazón va santificando tu alma, te va preparando para tu encuentro. Si no queremos creer en el Señor, nunca tendremos la palabra de Dios morando en nosotros. Dice el texto mismo, el versículo 38 dice, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. A quien Él envió, vosotros no creéis. Los que no creen en Jesucristo, en su palabra, en su mensaje, en su enseñanza, en ellos no mora la palabra de Dios. En el versículo 40 nos da una cuarta característica de los que no quieren creer. En el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para tener vida eterna. ¡Qué fuerte! La gente que no quiere creer en el Señor no quiere ir a Él para tener vida eterna. Es decir,
Son personas que no entienden que la vida es eterna. Tu alma es eterna. Tu principio fue en el momento de la concepción. Pero la Biblia enseña que el alma es eterna. Hay eternidad después, para vida o para muerte. Pero hay eternidad. Entonces, ¿no quieres venir a mí? Pues no tienes vida eterna. Qué interesante. Otro punto más en el versículo 42. Dice, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Interesante. No tenéis el amor de Dios en vosotros. Es decir, son personas que aunque pueden manifestar algún tipo de amor, en el fondo lo que están haciendo es manifestar el amor humano. Y el amor humano es siempre egoísta. El amor siempre es egoísta cuando viene de un corazón humano, porque somos egoístas de por sí desde nacimiento. Entonces, estas personas que no quieren creer en el Señor nunca tendrán el amor de Dios en sus corazones. ¿Mm? Versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Correcto. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron. Cuando una persona decide abrir su corazón, recibir a Jesucristo en su corazón, recibir a Jesucristo en su vida, que Jesucristo forme parte de su corazón, de su alma, lo recibes. Como cuando viene una visita, tú recibes a la visita, la abrazas, la acoges. Eso es lo que dice Jesucristo, que debemos hacer esto en nuestro corazón. Debemos invitar a Jesucristo a nuestro corazón. Debemos recibirlo, acogerlo, abrazarlo en nuestro corazón. Pero Jesús dice que los que no quieren creer, a Él no lo reciben. Pero cualquiera otro que viniere en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Qué cosa interesante. No recibimos al Hijo de Dios, pero sí recibimos a cualquier otro que venga en su nombre. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La gente que no quiere creer en Jesucristo busca la gloria entre ellos. Esos premios que se dan uno al otro, ese reconocimiento, ¿no? El premio Nobel y el premio tal y el premio tal. La gente necesita la gloria de los hombres. La gente necesita que los hombres le reconozcan sus hazañas, sus trabajos, su comportamiento para sentirse felices, reconocidos. Pero los que no quieren creer en Dios se olvidan de que lo más importante es recibir el reconocimiento de Dios. Y no reciben el reconocimiento de Dios. A ellos les es suficiente el reconocimiento de los hombres. Por último, en el versículo 47, y con eso terminamos el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Dice, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La persona que no quiere creer en el Señor tampoco cree en la Escritura, no cree en la palabra. Hace un tiempo atrás un muchacho que vino se sentó conmigo, un jovencito, tenía 16 o 17 años. Y este jovencito dijo, hablando de la Biblia, me dijo, no, la Biblia fue escrita por hombres en el siglo XV. Entonces yo le dije, eso es ignorancia, no saber. Al final él me dijo, la verdad es que no quiero creer, no creo en la Biblia. Perfecto. Si no quieres creer en la palabra, la pregunta es, ¿de dónde sacas tu moral? Porque nosotros tenemos una moral basada en la palabra de Dios. La moral que nosotros tenemos en el mundo occidental viene de la Biblia. ¿Acaso no nos extraña y no nos asombra, por ejemplo, la moral de otros países? Por ejemplo,
¿Aceptarías tú que una persona de religión islámica se case con tu hija de 8 o 10 años? No. ¿Aceptarías tú el trato que se da a las mujeres en los países musulmanes o en la India, por ejemplo? No. Pues tu moral occidental proviene de la Biblia, de ahí salió. Pero si tú quitas a la Biblia, no tienes en qué basarte y no tienes en qué creer. Porque la pregunta es simple. ¿Por qué matar es malo? Claro, la gente dirá, bueno, atenta contra otro. ¿Y qué me importa? Si el objetivo es que yo egoístamente sea feliz y eso depende de que maten a otras personas, pues no me importa que los maten con tal de yo ser feliz. Pero los principios morales que nosotros tenemos se desprenden de la escritura, de la Biblia. Por eso hoy en día ya la gente no sabe en qué creer. Cuando tú dejas de creer en la palabra, te pierdes en la cantidad de pensamientos, filosofías y frasecitas que te salen por ahí. En el Internet, por ejemplo. Ustedes han visto cuántas dietas hay en el Internet para bajar de peso y todas son súper efectivas. Mentira. Ustedes han visto en las noticias, ahora hablando del coronavirus, ¿cuál ha sido la razón del coronavirus? El otro día me mandaron un formulario y me preguntaron qué creía yo. Que era un virus creado por los chinos para atacar a los americanos, que era un virus creado por los americanos para atacar a los chinos, que era un castigo de Dios, que era un virus que se había escapado de un laboratorio, que era una mutación, que era castigo de la naturaleza. Es decir, en el Internet encuentras tú todo tipo de información. ¿Cuánta de esa información es cierta? ¿Qué es lo que te da un parámetro para decir que es verdad o no? Si tú lees la moral, los principios morales de la sociedad, ¿qué es bueno y qué es malo? Nos dijeron, por ejemplo, que había que dejar al niño, que no había que reclamarle, que no había que castigarlo porque lo traumábamos. Ahora tenemos una generación de niños irresponsables, tenemos una generación de niños que desobedecen a sus padres, malcriados, no saludan, que se creen dueños del mundo. Pues eso fue, principios que comenzaron a correr por ahí, la gente lo creyó y ahora estamos pagando las consecuencias. La violencia, la sexualidad eh, que está desbarrancándose, yéndose por cualquier lado. Entonces, cuando uno no quiere creer, tampoco cree en la escritura. Y por eso es que tampoco creemos en el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y esto es, pues, el, eh, las consecuencias de no querer creer. Rapidito repasamos. El que no quiere creer nunca oirá su voz, nunca verá su aspecto, no tiene la palabra de Dios morando en su corazón, no quieren ir a Él para tener vida eterna, no tienen el amor de Dios en sus corazones, no lo reciben a Él, pero reciben a cualquier otro, no buscan la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres, y no creen a los escritos de Dios y por lo tanto tampoco creen en las palabras de Dios. Con esto terminamos el capítulo 5. Les he dicho que cuando leímos los versículos 28 y 29, 28 y 29, se está hablando de la resurrección de los muertos y quiero terminar el estudio de hoy con un breve resumen sobre ese tema. La resurrección de los muertos es un tema que se toca muy poco y muy poca gente lo ha estudiado. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de los muertos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Mm? Ahora, este es un tema muy interesante. Los saduceos eran una secta farisea que no creía en la resurrección de los muertos. ¿Mm? Por la resurrección de los muertos queremos
expresar algo muy diferente a la inmortalidad del alma. Me explico. La inmortalidad del alma es lo que todos vamos a experimentar después de muertos. Pero la Biblia habla de la resurrección de los muertos. Porque dice, es una doctrina que trata no con el alma, sino con el cuerpo. La doctrina consiste en que este cuerpo material en el que existo ahora será levantado de la muerte, revestido de una carne incorruptible para unirse a mi alma en la eternidad. Que no importa si mi carne ha sido comida por los gusanos o si mis huesos se han convertido en polvo, de alguna manera, que no sabemos, de alguna manera, estos cuerpos se van a reconstruir y vamos a recibir cuerpos nuevos. Es lo mismo que le pasó a Jesucristo. Su cuerpo resucitó, pero se convirtió en algo especial, porque mientras que lo podían ver, al principio no lo podían reconocer. Había como un tipo de cambio. Entonces lo veían, no lo reconocían, de repente por la voz lo reconocieron. Podía atravesar la puerta cuando se encontró con los discípulos, pero al mismo tiempo se sentó a comer pescado con Pedro en la orilla. Entonces el cuerpo de Jesucristo es una representación de esos cuerpos inmortales que recibiremos. Ahora, esta es una doctrina, no es una doctrina nueva, es una doctrina que está enseñada en la Biblia ya desde el Antiguo Testamento, no es algo que Jesucristo simplemente enseñó. Vamos a leer solamente un versículo, pero les voy a dar otros versículos si quieren estudiarlos en casa. Job, capítulo 19. Job, capítulo 19, versículos 25 al 26. Job 19, versículos 25 al 26. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Le voy a dar dos versículos más del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. Hay más versículos, pero les doy esto para que los busquen en casa. Son versículos que nos dicen que los profetas en el Antiguo Testamento hablaban y enseñaban sobre la resurrección de los muertos. Hay un pasaje que quiero que leamos que es precioso. En el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 10. Ezequiel 37, versículos 1 al 10. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el desierto de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes.
Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandó, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La enseñanza de la resurrección de los muertos es absolutamente bíblica. La enseñaron desde el Antiguo Testamento. Jesucristo habló de la resurrección de los muertos, acabamos de ver. No solamente ellos, sino los apóstoles hablaban de la resurrección de los muertos. Los apóstoles hablaban de la resurrección de los muertos. En Hechos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Hechos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y esto es lo interesante. ¿Por qué anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos? Porque la resurrección de Jesucristo fueron las primicias, fue el inicio. El texto en Primera de Corintios, búsquenlo, capítulo 15, el capítulo 15 de Corintios, versículos 12 al 21, dice que así como por Adán entró la muerte a este mundo, por Jesucristo entró la resurrección de los muertos. Explico. Adán, con su desobediencia, trajo la muerte a nosotros. Y Jesucristo, con su resurrección, trajo la resurrección de los muertos a nosotros. ¿Qué significa esto, hermano? Tiene varias implicancias. Primero, si usted sufre de alguna enfermedad, si tiene alguna dolencia, alguna deformación física, y usted cree en el Señor Jesucristo, recuerde que algún día, usted recibirá un cuerpo inmortal que vestirá a su alma. Su alma no se va a quedar simplemente como un espíritu vagando, sino que un momento vendrá la resurrección de los muertos y su alma será revestida con un cuerpo nuevo. Si usted es una persona mayor, si usted es una persona anciana, recuerde que recibirá un cuerpo nuevo, sin esos dolores de la vejez. Qué precioso. En segundo lugar, si usted ha perdido un familiar, si usted ha tenido a alguien muy querido y que ha pasado los umbrales de la muerte, usted le volverá a ver. Quiera Dios que sea un hijo de Dios y usted que haya sido un hijo de Dios para que usted le vea en vida
en resurrección de vida, pero usted lo volverá a ver. Y en tercer lugar, nunca olvide que sus cuerpos también fueron comprados a precio de sangre. Sus cuerpos fueron comprados a precio de sangre. Al Señor le pertenece también tu cuerpo. Lo que hagas con tu cuerpo tendrás que dar cuenta a Dios. Lo que veas con tus ojos, lo que digas con tu boca, lo que toques con tus manos, tendrás que dar cuenta a Dios. Por eso la Biblia, cuando habla de los cuerpos, dice huid de la fornicación. La gente no entiende que en mi cuerpo fue comprado a precio de sangre, que mi cuerpo será resucitado. Y cuando yo pongo mi cuerpo a disposición de la fornicación, de la lujuria, del pecado, de la inmundicia, de la cochinada, eso me acompañará porque mi cuerpo me acompaña. Mi cuerpo va a ser resucitado. Cuando yo muero, el alma se va a la presencia de Dios, pero en la resurrección de los muertos, mi cuerpo será recompuesto, recibiré un cuerpo que revestirá mi alma. Por lo tanto, cuídense, cuiden sus ojos, cuiden a quien permiten tocar su cuerpo, cuiden lo que hablan, cuiden lo que escuchan, cuiden cómo visten el cuerpo que le pertenece al Señor. Y quiero ir terminando diciendo lo siguiente. ¿Habrá resurrección de los muertos? Sí. Pero hay resurrección para vida y hay resurrección para muerte. Quiero que leamos un pasaje en Mateo, capítulo 23, versículo 33. Mateo, capítulo 23, versículo 33. Jesucristo dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estas son palabras de Jesús. No han sido inventadas por ninguna iglesia para asustar a la gente. Cuenta una historia que un pastor sueña. Y en ese sueño se le aparece Jesús y le dice, quiero enseñarte algo. Y lo lleva. Y lo lleva al infierno para que vea. Y ve todas esas cabezas de gente en ese infierno. Y una mujer que iba caminando, pisando las cabezas, agarrando del pelo a uno y levantándolo para verle la cara y lo soltaba, y seguía avanzando y agarraba a otro y levantaba la cara y lo miraba y lo volvía a soltar. Y entonces el pastor en su sueño le pregunta a Jesús y le dice, ¿qué está haciendo esa mujer? Y el pastor le contesta, Jesús le contesta, está buscando entre todos esos al pastor que le dijo que no existía el infierno. Hermanos, la Biblia dice que hay resurrección de muertos, pero hay resurrección de muertos para vida y resurrección de muertos para muerte. Entonces, la resurrección de muertos para vida, para aquellos que se entregaron al Señor, que abrieron sus corazones a Cristo y decidieron seguirle con toda el alma, con todo el compromiso que su alma podía tener. Recibieron en sus almas a Jesucristo y recibieron el perdón de sus pecados, la gracia de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, y vivieron vidas dignas agradando al Señor. Resucitarán para vida. Los que decidieron rechazar a Cristo
y vivir en este mundo como si Cristo no existiera, como si Dios no existiera, estableciendo sus reglas, sus normas, su forma de ser, tienen el derecho a hacerlo. Pero si ellos no tienen una relación con el Señor ahora y no tienen una relación con el Padre ahora, tampoco la tendrán después de muerte. No existe el purgatorio, no existe nada parecido. Entonces, hermanos, es hora de que nuestro corazón busque al Señor, que nos arrepintamos, que nos arrodillemos, que busquemos la gloria de Dios, que el Señor nos hable, que nos llene, que nos toque, que nos guíe. Porque de esa manera, solo de esa manera, tendremos resurrección para vida. No que, Dios no quiere que nadie tenga resurrección para muerte eterna. Pero eso es algo que está en tus manos. Está en tus manos decidir si vas a seguir al Señor o no. Hemos terminado el capítulo 5 de Juan. Les invito el próximo viernes a conectarse a la misma hora para continuar con el estudio del capítulo 6. Que Dios les bendiga ricamente, que los guíe y que los proteja, especialmente en este tiempo. Amén.